pero el dolor de Manuel está claro que es genuino. C de cómic. Hola, bienvenidos de nuevo a una nueva sección de C de Comics, de Planeta Comics. Soy Manu González, periodista cultural y bibliotecario, y tengo hoy conmigo una persona que me hace mucha ilusión, a Carlos Esquembre, autor total de cómics, porque lo que conozco es guionista y dibujante, también es ilustrador y músico. Hoy vamos a presentar su nueva novela gráfica, Los Hermanos Machado, cuyo título es Los Hermanos Machado, hoy son siempre todavía una tragedia en 6 actos. Tras Lorca, un poeta en Nueva York, y Las tres heridas de Miguel Hernández, Esquembre ha culminado su trilogía como Los colores de la República, como podéis ver aquí. Una trilogía sobre los poetas que sufrieron el final de la Guerra Civil Española y el principio de la dictadura. Y decimos además que lo culmina porque además es que ha dado su do de pecho, Carlos, y ha hecho su mejor obra de las tres, en la última dedicado a los dos hermanos Machado, que tan suerte diversa sufrieron los dos al final de la Guerra Civil. La verdad es que en Planeta estamos sobrecogidos con este cómic, probablemente para mí el mejor de tu carrera. Y la verdad es que lo que queríamos saber es que en qué momento realmente de tu vida personal te lanzas a hacer una trilogía de poetas españoles del final de la República, a principio de la dictadura. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tus amables palabras y por lo de Planeta. Y decir que el momento es ese que pensé, ¿cómo puedo aunar pues 3 de las disciplinas que mayor beneficio económico me pueden dar, como pueden ser el teatro, el cómic y la poesía? ¿Qué puede salir mal, no? Si le añades a la ecuación un deporte minoritario como la petanca o el bádminton, con todos mis respetos, pues tienes la fórmula perfecta para el éxito financiero, ¿no? No, la idea de la trilogía en realidad fue surgiendo un poco sobre la marcha de forma un poco lógica. Y la idea también de por ejemplo, los colores, ¿no? Como están establecidos aquí, ¿no? Con la bandera republicana, pues también fue una gran idea de mi editora. Y al mismo tiempo, pues te permite confeccionar un poco la estantería con tus propias creencias ideológicas, ¿no? Si te sientes muy español, puedes comprar 2 de Miguel Hernández y 1 de Lorca. O si te sientes... Hemos discutido esto antes, y hemos llegado a la conclusión de que los republicanos también eran españoles, pero bueno. Eso es un tema, eso es un tema también, ¿no? De que la república es una forma de gobierno. Sí. Lo que pasa es que ha quedado tergiversado y asociado al término de izquierdista o guerra civilista. Los rojos masónicos. Exacto. Decía el otro. Pero bueno, el estado mental en el que me encuentro seguramente no es bueno, si esa era la pregunta. Y bueno, es difícil decirlo, ya que son trabajos que requieren de un proceso súper arduo, larguísimo y difícil. Así que uno pasa por muchos estados distintos hasta que llegamos a que me encanta, porque es cuando la obra deja de ser tuya, digamos, ¿no? Esto que está tan de moda de la persona y el personaje, y entonces empiezas a recibir feedback de los lectores y te empiezan a decir cosas de tu propia obra que ni siquiera tú mismo sabías. Luego yo me las apunto y las digo como que me las he tendado yo, pero no, me encanta. Me encanta esa parte del proceso, y ese estado en el que estoy ahora es pues eso, ¿no? Esa mirada telescópica a las 3 obras. Yo empecé esto hace muchos años, y esa autoconciencia del paso del tiempo, que del tiempo es algo de lo que nos hablan precisamente los Machado. Soy más consciente que nunca de eso, ¿no? De que esto ya, de que el pistoletazo de salida no está a partir de cierta edad, ¿no? Cuando dicen que te tienes que preparar para algo, sino que está desde el principio. Y cuanto más tardes en darte cuenta de eso, pues más tardarás en hacer las cosas, y luego el tiempo se pasará y no habrás hecho nada. Es así de lamentable. ¿Cómo empezaste con Lorca y después seguiste con Miguel? Con Lorca empecé un poco pues, a ver, yo obviamente intentaba vender a las editoriales pues mis propias epopeyas fantásticas de ciencia ficción o de lectura más de género, digamos, y debido al no rotundo de todas ellas,
probablemente a mi incapacidad para vender esos proyectos, hice un poco un estudio de qué tipo de material estaba funcionando a nivel editorial y me di cuenta que había una tendencia en aquel lejano 2000, mitades de los 2000, con respecto al tema de las biografías de personajes histórico-literarios, biografías en cómic, ¿no? Entonces, lo que me parecía fascinante es que yo he sido un gran lector de género siempre, ¿no? He crecido rodeado, gracias a mis padres, de mucha lectura, de cine, de literatura, y tanto he estado cerca de los cómics de género como de los poetas de la generación del 27 y de los clásicos. Entonces, lo que me fascinaba era que de Lorca, precisamente, había cómics y había referencias. Recuerdo el TVO fantástico que sacó mi hermano de otra madre, que se suele decir, Carlos Hernández y el Torres, pero eran pinceladas o sea, Lorca no aparecía. Y yo quería centrarme precisamente solo en un periodo concreto de Lorca, que era su estancia en Nueva York, los 9 meses que él pasa en Nueva York. Intenté averiguar si había algo, vi que no había nada, al menos que yo supiera, y me interesaba ya no en el libro de poemas en sí, sino la propia experiencia de Lorca, como biopic, digamos, ¿no? Me imaginé cómo no ha habido una película de esto. Y ahí pues leí muchísimo y presenté un proyecto y funcionó bien, tuvo muchas respuestas de distintas editoriales. Y a partir de ahí, pues concebí este Lorca Poeta en Nueva York, ¿no? Un poeta en Nueva York, que va un poco en relación simbiótica entre los 9 meses que él pasa allí y la escritura de su libro de poemas. Y luego, o sea, esto empecé lo de Lorca, y a raíz de Lorca parecía lógico que podía seguir con otro poeta contemporáneo suyo, como Miguel Hernández, ¿no? Con una vida bastante en contraste con la de Lorca, ¿no? Uno, un señorito andaluz, el otro de la Orihuela telúrica con las alpargatas, y de hecho esos encontronazos que tienen ellos, ¿no? De hecho, no es casualidad que los dos libros dialoguen un poco entre sí, aunque ocurren en periodos distintos. Sí que hay un momento donde pues Lorca, por ejemplo, comparte editor con José Bergamín, que también lo visita Miguel Hernández, de la editorial Cruz y Raya, y en ese momento sí que se habla entre un libro y otro, y de hecho tampoco es casualidad que la portada de esta reedición de Lorca pues sea el busto de la cabeza de Lorca, como lo es el busto de la cabeza de Miguel Hernández. Así que todo surge un poco según lo previsto, ¿no? Y luego acercarte a los Machado por lo mismo, ¿no? Es un poco generación anterior, pero de alguna manera son como los papás, y cierras un poco ese círculo de poetas republicanos, por decirlo de alguna manera. Hay una necesidad de reivindicar la historia, la memoria histórica, a través de las vivencias de personajes tan conocidos realmente pero personajes que realmente tú también le sacas historias que yo desconocía, por ejemplo, de los Machado. Sí, bueno, es que claro, al final es que es inabarcable. O sea, toda la obra de los Machado, cómo se inicia a finales del 19 con los violines de Verlaine, el aliento absentico de Rubén Darío en la Bohemia parisina, o sea, la revolución zarista, la revolución rusa, el exilio de Alfonso XIII, la república tan deseada por ellos, la guerra civil, es inabarcable. O sea, por supuesto no era mi intención reivindicar la figura de ninguno de ellos dos, porque no lo necesitan, pero sí es verdad que Sí, pero como una reivindicación histórica, sí. Es exponer un poco una narrativa de unos hechos que les afectaron a ellos como a cientos de familias y de... truncó la vida de muchos, claro, de los tres, sí, uno no, pero de los 4, tres pueden truncar. Es terrible, claro. Y de hecho el tema de Manuel Machado, ¿no? Que es como de ahí el título de introducir en lugar de el son, es para introducir en la ecuación a Manuel, sí.
Hay que decir que la obra de los hermanos Machados es una representación visual. Has empleado el teatro clásico griego. Has roto con las otras dos narraciones, directamente has ido un poco más allá. Es un ejercicio escénico onírico muy también del estilo de Alan Moore, o sea, porque es en el más allá, en teoría. Es en el más allá ficticio de los poetas. ¿Y por qué teatro griego? ¿Por qué una tragicomedia? Bueno, no tragicomedia, no, una trágico... La comedia no hay mucho en 6 actos. Sí, es verdad que porque al pensar en los hermanos Machado y en cómo se separaron y su final, pues piensas en una tragedia y piensas que una tragedia solo puede estar representada en un... Pues qué mejor sitio que un escenario griego para representar la tragedia, ¿no? Incluso con un coro que hace las veces de narrador y que es también guía de los juicios morales de los personajes un poco. Y la base del teatro, o sea, sí quería que fuera un teatro, pero no un teatro clásico, no quería hacer una traslación de la obra de un teatro clásico a un escenario, o sea, en cómic, ¿no? Y valerme solamente de antiguos mecanismos como grúas o atrezo o elementos móviles que están ahí físicamente, ¿no? Sino que quería irme también un poco a este concepto del teatro total, que no es algo nuevo, ¿no? Que esto ya se hizo en la República de Weimar con los fundadores de la Bauhaus, tenía la idea del concepto de teatro total, que era construir un edificio que abarcara pues, una obra de teatro que rompiera un poco no tuviera distinciones entre la obra y el público y que incorporara la tecnología del momento, luz, sonido, movimiento, y romper un poco con eso. Y eso en cómic lo podía hacer, porque llevar este teatro al mundo real sería ya no prohibitivamente caro, sino... Me recuerda un poco a Fellini. Cuando las producciones de Fellini la nave va y esté contento. Sí, pero claro, sería imposible llevarlo al mundo real. Entonces el cómic me permitía presentar un escenario casi etéreo, casi digital, si quieres, incluso, y un poco jugando entre ese blanco y negro que remite a las proyecciones más básicas, como pueden ser las de las sombras chinescas, pero también a la tecnología más moderna, ¿no? Como los conceptos de vídeo mapeado, la holografía, todo esto quizá me viene porque he trabajado en ello, ¿no? Yo estuve trabajando haciendo fondos de ilustración 2D para empresas de videomapping y también, ahora que lo pienso, los 2 últimos cómics en los que he trabajado han sido sobre espectáculos musicales. O sea, quizá me viene de ahí también la idea, ¿no? Porque yo estuve trabajando con mi maestro y amigo José María Beroy, haciendo la adaptación musical del Fantasma de la Ópera. Que es fantástica, por cierto. Gracias. Y también estuve trabajando para el grupo de rock Motley Crue en un cómic que sacaron para acompañar a los discos, porque como discos no se venden ya, Hay que darle algo. hay que dar algo. Entonces es verdad que cronológicamente vengo un poco de ahí, ¿no? Entonces, plantear los Machado así, lo pensé un poco como un show transmedia, un poco, ¿no? Que el cómic estuviera vivo, que no se quedara ahí, que lo pudieras llevar a otros espectáculos. De hecho, la primera página del cómic, si la ves, ya te da un golpe en la cara, porque es papel impreso, pero ya genera un efecto 3D, con una especie de efecto óptico que se consigue mediante un papel. No hay ningún holograma, ni hay ningún aspecto digital, ni nada, pero tú ves concretamente la primera, la página 11, que es la paginación, y ya te quedas mirando una superficie plana, pero que evoca una esfera, ¿no? Que es lo que se llama un accidente feliz. También es cierto que vienes del arte conceptual y del storyboard, y eso también influye mucho, por ejemplo, en las escenas como la naumaquia del Coliseo Romano, el hundimiento. Ha afectado, ¿no? O sea, Sí. Lo que tú decías antes, como 3D, yo lo veo más como secuenciación de escena. Sí. ¿Dónde pongo la cámara y cómo la llevo? Totalmente. Hay un proceso de preproducción, digamos, enorme antes incluso de ponerte a lo que es
imaginar montar todo el libro, ¿no? Pero sí que hay un estudio previo de qué elementos sé que van a salir y diseñar todo eso. Porque es verdad que hay cosas que hay elementos de atrezo móviles que están ahí físicamente. Por ejemplo, aparecen ventiladores gigantes, aparece esto que comentas, ¿no? De inundar el escenario, y incluso te dicen que te vayas a tomarte algo porque el escenario está inundado de agua y hay que drenarlo, ¿eh? El intermezzo, ese cómic. Sí. Sí, lo que quería era... Es el primer cómic que leo con un intermezzo. Sí. Vete a fumar un cigarrillo. Sí, hay indicaciones todo el rato al final de los actos sobre un poco para guiarte, ¿no? Sí, La obra lo que sí que trata mucho es lo que hemos comentado antes, que es un encuentro entre los dos hermanos en el más allá, porque la diferencia me parece que fueron 20 años de diferencia entre una muerte de uno y una muerte del otro, y entonces empiezan a recordar su propia vida. La verdad es que lo que más me ha interesado de esto es el perdón familiar, porque evidentemente Manuel cuando llega se siente muy... Evidentemente Manuel fue una persona que sobrevivió al franquismo, tuvo que adaptarse a él, tuvo que convertirse incluso en poeta del franquismo. Y la necesidad aunque no olvidas el pasado, sí que necesidad de perdón, creo. Sí. Es que claro, pasa que cuando vemos las cosas desde ahora, no tenemos o sea, juzgamos el pasado desde nuestro presente, y eso lo descontextualiza todo. O sea, nos han inculcado tanto en la cultura popular como en las cosas vistas desde ahora, que es muy fácil identificarte con los héroes, ¿no? Los héroes, los buenos, digamos, y a los malos directamente los defenestramos y los juzgamos, pero lo que también hay que plantearse es qué hubiera hecho uno mismo estando ahí. Por eso en el TVO muchas veces se rompe esa cuarta pared para indicarle, para apelar al lector, tú, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? Porque claro, es verdad que está claro que hay muchísimos ejemplos de gente que muere por unos ideales, pero ¿qué son los ideales, no? O sea, cuando tienes una pistola apuntando en tu cabeza, ¿qué, vas a salvar la patria o vas a salvar a... Intentas salvarte de mí. Claro, si están apuntando a tu familia, ¿a quién salva? Quiero decir, hay que estar ahí, es muy difícil. Ponerse las gafas desde el presente es muy fácil, pero estando ahí en ese momento... También, ¿tú crees que había un objetivo principal de reivindicar un poco la figura de Manuel Machado, de una figura que ha sido un poco descentrada? Sí, yo creo que sí, porque él era un inmenso poeta y de hecho los terribles sonetos a Franco solo se pueden entender desde la burla. Porque eran malos. Claro, no puedes entender que son propios de los Álvarez Quintero, de Pemán o de Isidoro Capdepont, que era el poeta ficticio que se inventó Lorca y los suyos para criticar a todos al grupo de putrefactos o de academicistas, ¿no? Es que no lo entiendes, ¿no? Cuando lees así, pero el dolor de Manuel está claro que es genuino. Cuando él vuelve a Francia y se da cuenta que ha muerto, ¿no? su hermano y su madre, y bueno, de todo lo que vivieron juntos, el teatro que escribieron juntos, de todo. Pero es verdad que no se conoce como Antonio. También hay una discusión un poco entre los que es la dicotomía, representando en este caso, es que además Machado representa muy bien lo que fue la guerra civil, o en cualquier guerra civil, la dicotomía entre los que se tienen que marchar y los que se quedan. Creo que, no sé, ¿cuántas veces has representado este debate dentro de tu cabeza? Sí. Esto es que... pues muchas veces, y los personajes, y me viene siempre con la idea del el concepto de la o sea, la otredad de Machado, ¿no? La empatía, la mirada del otro. Creo que el principio de empatía es ese, ¿no? Los extraños pasan por la calle, se cruzan las miradas, yo soy tú y lo que veo es a mí, ¿no? Que es una frase de Echoes de Pink Floyd, o sea que Roger Waters ya debió leer a Machado de joven, ¿no? Pero ese principio de empatía creo que es básico para entender por qué pasan las cosas y qué es lo que primero debería enseñarse, ¿no? La empatía. Me parece muy bien. Hablemos del título, que a mí se me traba, los 80 chicos, pero se me traba mogollón.
Hoy son siempre todavía. Lo siento, no puedo. Se me quedó ahí. ¡Ah! Sabes que es un juego de palabras de obras de Antonio Machado. ¿Pero qué significa para ti exactamente? Cuéntanoslo. Bueno, para mí lo que está haciendo Antonio ahí es llevarnos un poco a este concepto del tiempo circular, donde el principio se confunde con el final y el siempre de la eternidad está al llegar con el todavía. O sea, esto lo que hace es que puedas echar la mirada atrás para comprender el pasado, ¿no? Que indudablemente nos afecta, pero cuya interpretación está en el aire y no es siempre definitiva, ¿no? Y el incluir el son es para incluir a Manuel en la ecuación. Ese es el significado de Sí, un poco lo que es el retorno de Nietzsche. Siempre volvemos al principio, dando la vuelta de como subiendo la piedra cuesta arriba, luego se vuelve a caer. Efectivamente, sí. Vamos a hablar un poco, porque antes estaba hablando del concepto de experimentación con líneas fractales. Yo he visto un vídeo tuyo en internet donde hacía una entrevista y creo que ya estabas dibujando de los Machado porque estabas con una regla ahí haciendo un montón de líneas. En un universo, actualmente que te metes todo en cualquier ordenador, si te lo hace, ¿tú lo has curado a mano? Sí, bueno, es verdad que cuando se dice que este es un trabajo hecho en digital, pero hecho a mano. Sí. Es decir, que cuando a la gente le dices digital, parece que se le cae el La mayoría de mundo, ¿no? porque ahora todo el mundo ya son digitales. O sea. Claro, esto está hecho a mano, solo que en herramientas digitales. Pero es verdad que he estado muy interesado siempre en el tema de la perspectiva, en las arquitecturas, los juegos de perspectiva, o sea, trampear la perspectiva, ¿no? Hay muchos efectos visuales De hecho, lo que hablábamos antes de la primera página. La primera página es un truco visual del cóncavo convexo de Escher, un poco, ¿no? Es un poco quizás me viene de... Yo intenté hacer una biografía de Escher hace mucho tiempo. Lo que pasa es que por temas de derechos de la vida... La de Escher, además, hecha con cóncavos visuales todo el rato, sería un tampantojo alucinante. Lo tenía, pero está intocable su obra. No te dejan... O sea, podrías hacer un ese apócrifo un poco... Los nietos no te dejan tocar. No te dejan tocar nada. Yo te digo que ya lo he intentado. Pero es verdad que en todos mis trabajos hay algún tipo de homenaje a esto, ¿no? Sobre todo el tema de la escala, los vértigos, los espacios, todo esto está muy, muy presente. Además, con teatro vivo también te da mucho para jugar con eso, porque tiene unas dimensiones que te da para... Sí. Y aquí está muy reducido, porque en principio el teatro de Dionisio, que es donde está basado esto, yo quería hacerlo entero, con toda la fachada, los bajorrelieves, todo, y quería que en los bajorrelieves hubiera como una especie de... que las figuras evolucionaran dentro de la propia... de la fachada. Lo que pasaba es que esto me distraía mucho la lectura del libro. Entonces me fui a lo básico, que es mostrar este escenario como muy austero y esas tres ventanitas que a su vez funcionan un poco es como un metalenguaje un poco, porque son tres ventanas que son como tres viñetas también un poco, y te permite esta idea de secuencia y todo el rato jugar con esa idea. Como dibujante eres tu peor de guionista, ¿no? Porque te juegas a ti mismo. Soy lo peor de todo. No, quiero decir, o sea, tú mismo te obligas, el guionista que eres tú, te obligas al dibujante que eres tú a pegarte una matada alucinante. Sí, no, pero me lo paso lo hago por pasármelo bien, precisamente, porque si no, por ejemplo, cuando, ¿cómo encaras algo así, la biografía de los Machado? Es que, claro, yo no quería irme al ensayo gráfico, o sea, hacer un bloque de texto y una ilustración, que está muy bien porque es muy didáctico y seguramente funciona mejor a nivel académico en las escuelas y institutos, pero yo quería hacer algo más subjetivo, claro, y que tuviera un lenguaje más simbólico de alguna manera, ¿no? Sí. Aparte del gran trabajo gráfico que haces, también un gran trabajo de documentación. Incluyes una biografía con más de 70, o sea, son como 3 páginas de biografía, que incluye, claro, desde el éxito de los Machado en el 98, incluso antes, cuando empezaban ellos a componer, hasta la muerte de Manuel en el 47. Había dicho antes 20 años, pero no fueron 10 en realidad, la diferencia, 11.
Y claro, es un trabajo de documentación bastante poderoso. Sí, inabarcable. O sea, yo sabía que no podía, no iba a poder, podía dar pedazos, trozos, destellos, y el tema de los destellos, pues por ahí me vino lo de el espectáculo visual, ¿no? La luz, lo importante de la luz, y poder saltar de un momento a otro, porque de toda esa documentación obviamente tienes que establecer una cronología y dices, vale, ya no es lo que cuentas, sino qué es lo que no vas a contar de todo esto, o sea, de todo lo que ha vivido esta gente, que ha vivido mucho, qué decides contar, qué no. De hecho, hay un Hermanos Machado Apócrifo, un cómic también, donde es mucho más grande, ahí aparecen más personajes, porque esto está cortado de un diálogo gigantesco, donde al final no lo puedo contar todo. Entonces al final me fui a representar momentos concretos de la obra, que además que yo creía que gráficamente me iba a ayudar a nivel pues de potencia visual, ¿no? El blanco y negro ha cambiado un poco en referencia a los otros dos. Has hecho un cambio. ¿Cómo lo definirías este cambio? Pues esa es una buena pregunta. Una pregunta de No. Está bien. Aquí tengo que agradecer a mi editora, porque mi idea con este libro era que fuera una explosión de color. O sea, yo quería llevar yo ya estaba pensando en el show transmedia y en llevar el espectáculo al mundo real. Entonces, de hecho, existen unas páginas de este cómic en color, donde yo ya le muestro pues un poco el escenario, las luces. Aquí vamos a proyectar esto. Aquí yo estaba pensando en como un escenógrafo, un iluminador de un escenario, de un show, pues no sé, un espectáculo audiovisual entre concierto, teatro, y claro, esa base del teatro se iba a iluminar de muchas maneras, y iba a ser desde el principio que lo viera el lector, para que supiera que estaba dentro de un show, ¿no? Sin esconder ese tipo de artificio, ¿no? Que aparecieran los hologramas, y las luces. Las luces, además, unos tonos de color muy fluorescentes, mucho brilli, mucha textura. Y claro, cuando los editores me dijeron, no, blanco y negro, digo, vale, lo tengo que reconvertir. Pero me vino bien, porque si no, de hecho, no estaríamos aquí hablando de esto, porque no me habría dado tiempo a acabarlo. Y luego, aparte, que es más coherente con los dos anteriores libros. Sí. Y luego me sirvió también para mostrar, sintetizar muchas cosas, ¿no? Porque el blanco y negro te permite jugar mucho con los negativos, ¿no? Con lo que no está ahí. Y luego sí que es verdad que intenté hacer hay de base unos tramados de tinta que sí que generan como un efecto de degradado, pero que no es degradado realmente, es trabajo de pura línea. Y esto remite un poco, pues, es una especie de imitación de grabados de Gustavo Doré, por ejemplo, pero hecho moderno y tecnológico, ¿no? No, sin compararme a él, por supuesto. Bueno, no se puede. Hay una cosa, claro, antes he dicho la palabra tragicomedia, pero claro, dices todo muy trágico, no puede haber comedia, pero metes momentos de comedia, como esos momentos a los Ghost, la película, que me recordáis de Ghost, la película, porque ellos dos son fantasmas y echan de menos cosas como el alcohol y el tabaco. Totalmente, es que no te lo vas a creer, pero es que estaba pensando en esa escena cuando lo del tabaco. ¿No tendrás un cigarrito por ahí? Pensaba cuando Patrick Swayze le dice al fantasma del metro de Ghost, ¿y tú por qué estás aquí? Me arrojaron a la vía. ¿Te arrojaron a la vía? Sí. ¿Crees que me caí? ¿Crees que me tiré? Pues jódete. Y entonces da una patada a la máquina de tabaco. Y dice, daría cualquier cosa por una sola caladita. ¿Quién eres? ¿Y por qué me persigues? Y entonces se va. A mí esa escena de niño loco del metro. Además era el loco de que salía en Alguien voló sobre el nido del cuco. Sí. Y me encanta. Pero a mí esa escena de niño me traumatizó, porque yo no pensaba que ese hombre había muerto porque le atropelló el metro. Yo pensaba que habría muerto por fumar. Por fumar. Claro. Yo de niño ahí mezclé cosas y pensé, vale, le acaba de decir que lo tiraron a la vía. Pero yo he pensado que conforme habla él del entusiasmo de una caladita, este hombre habría muerto por el tabaco.
clarísimamente. Y entonces, ellos que precisamente, o sea, precisamente Manuel muere del tabaco, ¿no? Me parecía importante incidir un poco en eso, ¿no? Porque si no, si esto fuera un TVO hecho en los 90, aparecerían ellos fumando todo el rato. Porque de hecho hay anécdotas buenísimas de cómo Antonio Machado tenía el gabán siempre lleno de agujeros, porque se ve que se apagaba los cigarros en la propia chaqueta. Entonces quería incidir todo el rato en el tema de, vale, bueno, sí, pero fumar ahora sabemos que te lleva a esto, ¿sabes? O sea, no... Entre el fumar y el chato de vino, ¿verdad? Claro. Me han servido los dos. Pero mira, has captado lo del fantasma de Ghost. Lo de Nava de Ghost es que me encantó, o sea, es que lo vi muy claro. Oye. Es eso. O sea, yo sé que es tirar por tierra todo el rollo academicista y tal, pero yo estaba pensando en Ghost. No, te hace más humano. Yo creo que la cultura popular siempre... Sí, no, yo siempre reivindico la cultura popular en mis TVOs. De hecho, en este mismo de los Machado hay homenajes a Terminator, a La Cosa, a E.T., incluso. Quiero decir que a veces son cosas que cuelas un poco ahí para ver si realmente alguien se lee el libro y si esto no lo va a leer. Y luego cuando te lo dicen te alegras mucho, ¿no? También ahí pasamos evidentemente de la comedia, pero pasamos al terror, porque tiene momentos también terroríficos. Por ejemplo, la tuberculosis de Leonor, con aquellos primeros planos de la cara. O el momento en que aparece Miriam Strae, que parece como Doctor Manhattan materializándose. Sí. Que es como rollo terrorífico casi. Sí, también, pero ves, a su vez también es un poco homenaje a cultura popular, porque también es eso, si aparece un cuerpo así de la nada, estás pensando en Doctor Manhattan, si eres lector de cómics, Sí. evidentemente, ¿no? Y a mí me gusta mostrar que esas lecturas están ahí de pozo y demás, ¿no? También tiene un momento de que los escenarios van cambiando como desde un punto de vista cenital desde arriba. Y francamente, es lo que dices, tú, Pitaquito, es una adaptación animada. Sí, me encantaría. De hecho, mira, tiendo la mano aquí mismo, a quien me esté escuchando. Productoras españolas, atentos. Por supuesto. Y Sí, porque de hecho existe este trabajo, todos los elementos del decorado están hechos por separado. Entonces yo puedo colocar todas esas, todos esos decorados, todo ese atrezo, lo tengo al margen, ¿no? Para poder moverlo como queramos, sí. Te imagino un poco como Peter Jackson con aquella cámara pequeñita en el Señor de los Anillos, en los escenarios aquellos pequeñitos que le hacían, y moviendo la cámara. Sí, sería genial. También aparecen máscaras mortuorias. Parece que tengas una fijación con ellas. Sí, bueno, sí, las máscaras viene a colación por lo del teatro, ¿no? Por la representación en el teatro de las máscaras, que es un imprescindible, pero también, como dices, las máscaras mortuorias, ¿no? También están presentes por eso, ¿no? Aparece la máscara de Rubén Darío, ¿no? Los propios hermanos en la portada, ¿no? También aparecen con sus propias máscaras y bueno, todos en mayor medida llevamos máscaras en sentido metafórico, como decía el Dr. Newman en La Máscara, ¿no? Precisamente, otra referencia a la cultura popular, ¿no? Cuando le dice, ¿pero cómo voy? ¿Voy como Stanley Ipkiss o como La Máscara? Vaya como usted y como La Máscara, porque tanto usted como ella son la misma maravillosa persona. Lo sabes de memoria. ¿Cómo se nota que le impresioné de pequeñito? Sí. Soy un niño de los 90, ¿qué debemos hacer? Sí. También, a ver, has pronunciado antes a esa, me parece, y también hay momentos de Salvador Dalí. Sí. Hay momentos de transformaciones muy surrealistas. Sí. ¿Alguna influencia más que te haya...? Yo podía indicar alguna, pero mejor que la digas tú. No, mira, por ejemplo, el tema del escenario, la escenografía base, digamos, es verdad que yo al principio quería que los personajes subieran a la Acrópolis incluso y dibujar más cosas, ¿no? Y luego me centré en el escenario. Pero hay una pintura atribuida a Giorgio Martini o a Piero de la Francesca, me parece que a día de hoy no se sabe quién es el autor, pero es una pintura que a mí me impactó de niño, que es La ciudad ideal, ¿no? Que está pintada sobre una tabla de madera, no se sabe muy bien, representa una ciudad en silencio, sin figuras humanas, y parece un ejercicio de perspectiva o de geometría, porque todo está como muy simétrico, el punto de fuga está en medio, y te lo imaginas como un decorado de una escenografía. Esa pintura me ha obsesionado durante mucho tiempo,
Y creo que si ves los planos de mi teatro, sobre todo los planos frontales, todo y que están absolutamente reducidos y sintetizados a lo mínimo para que no distraigas al lector, creo que esa pintura está ahí. O sea, y la idea también de colocar a los personajes en un escenario y un decorado donde no hay gente, porque, por ejemplo, en nuestro teatro las gradas están vacías. Tú no ves cabecitas dibujadas ni nada. Esto me sirve a mí para no tener que dibujar cabezas, pero aparte también es una alegoría a eso, ¿no? A ese silencio que La evoca. comunicación también visual de cuando abres un cómic eres una persona única, ¿no? Claro. Es una proyección para ti. Exacto. Y tú te metes te sientas donde quieres, en esa grada. Que es un porque- plata al fondo. Claro, No te voy a señalar. Como la fura de Sbaus. puedes sentarte donde quieras, exactamente. Sí. Has dejado para el final, casi en el último capítulo, me parece que es el sexto o el quinto del sexto, la relación más peleaguda de todas, que es la de Antonio con Leonor. Recordemos, que no lo sepas, si sois demasiado jóvenes o no habéis dado generación del 98, Antonio Machado tenía 34 años cuando se casó con Leonor, que tenía 15. O sea, en aquel momento no es que estuviera muy bien visto, pero que actualmente no está nada bien visto, evidentemente. ¿Tenías miedo de entrar en esa situación? Sí. De hecho, confieso que no sabía muy bien cómo representar ese. O sea, hubo momentos incluso que pensé, esto está muy visto, me lo salto. Pero no, tenía que incidir en eso. Entonces, es verdad que consulté con mujeres, con amigas, con gente de mi familia, mujeres de mi familia y amigas. Y lo que hice al final fue representar a Leonor haciendo cosas de niña. Simplemente, o sea, yéndose a jugar, no sé qué, y ahí te está diciendo que es una niña. Y el hermano sí que se lo dice, porque claro, como ellos están desde fuera y tienen esa visión panorámica, entonces sí que le puede incidir en eso, ¿no? Y luego también pasa una cosa muy, muy graciosa, que es que Leonor empieza a hablar con jerga de allí, de Soria, ¿no? Y ahí me permitió hacer un ejercicio también muy curioso, que es que yo le dije a la editora que quería poner notas de página en el cómic, porque hay muchas referencias a muchísimas cosas, ¿no? De hecho, ahí está la bibliografía con más de 80... Pero claro, ¿no? Me dicen que las notas de... Que no eres David Foster Wallace. Claro, que ensuciaba demasiado la página, que no tal. Entonces yo pensé, vale, pues voy a meter las propias notas de página dentro de los diálogos. Entonces hay momentos donde cuando Leonor está hablando, que no se le entiende nada, Antonio dice, no sé nada de lo que has dicho, no me he enterado de nada. Manuel aparece con un diccionario soriano, que existe de verdad, y le hace una traducción de todas las... Entonces, Esto es una comedia. sí, totalmente. Eso que normalmente lo habríamos puesto en un pie de página, pues aparece integrado dentro del libro. También es muy divertido, hablando de comedia, también es muy divertido el momento del autobombo que te metes. Al final del creo que es al final del tercer acto, me parece. Sí. Empieza a meter frases de aligeando las obras de personajes inventados, creo, la mayoría. Y no sé si lo hiciste como una crítica al ego o como momento del palo, venga, vamos a hacer aquí en plan de cachondeo y... No, realmente, a ver, en el TVO hay en los interludios hay como publicidad de del propio teatro, de la obra en sí, y luego hay referencias a las obras anteriores, y claro, las referencias son los prologuistas que me hicieron los prólogos de los anteriores libros, ¿no? Entonces, en realidad yo esa lectura no se la había hecho, que está también, ¿no? Como dices, en realidad para mí era gratitud, ¿no? Era darle las gracias a los anteriores prologuistas, pero es verdad que también está esta parte de que sí, que parece que ahora todo lo que hacemos todos es una obra maestra, todo es lo mejor, es este tributo, el mejor tributo de España de no sé qué, todos somos el mejor tributo, o todos somos la obra maestra del cómic. Pues un poco reírnos de eso también, un poco, ¿no? También es cierto que a lo mejor metiste estos momentos así cómicos porque llevabas 3 obras dramáticas muy personales y dijiste, me quiero un poco de liberación. Sí. Y que el lector también se sintiera un poquito liberado. También, y también porque no olvidemos que también es un diálogo entre ellos, y ellos tenían mucha sorna. Son gente, sobre todo cuando estuvieron en París, tú cuando te lees las cartas
tienen un libro que son las cartas que se escribían Unamuno, Manuel y Antonio, que dices, joder, esta gente, ¿cuánto tiempo tenían para pensar, o de unos debates, de unas cosas increíbles? Y luego que Manuel era bastante pieza. Entonces, claro, continuamente él está chinchando en el libro, y eso aporta pues una dosis de comicidad que aligera un poco el tema tan terrible, ¿no? Que es que ellos que están muertos los dos, que no se han despedido, y que la realidad es esa, y la ficción nos permite pues dar ese, por ejemplo, en Miguel Hernández le di ese final tranquilo con su mujer y su hijo, algo que la realidad no te permite. Y en el de los Machado pues un poco igual, esa reconciliación. Al final también del cómic, de la novela gráfica, al final haces una relación a Miguel Hernández, haces como cerrar el círculo un poco, cerrar la trilogía. Sí. Completamente está hecho aposta. Sí, está hecho aposta, porque así me ahorro dibujar un par de... No, porque... Que no se entere la editora. No, porque ya lo hicimos. Yo tenía claro, como he dicho en los anteriores libros, que iban a dialogar todos entre sí. Entonces tenía clarísimo que, por ejemplo, también al principio cuando nombran en Los Machado a Lorca, también aparece en las ventanas del teatro 3 viñetas de la muerte de Lorca conforme la dibujé en el Miguel Hernández. Vale. O sea, está un poco esa referencia es... Tengo que hablar he hablado de Lorca, pero también de Miguel Hernández, que también trabajé sobre él, y así cierro el círculo. Y la manera de introducir esos dibujos lo que hace un poco es que te unifica las obras, ¿no? Y dices, ostras, no queda descontextualizado. Han metido este dibujo aquí, que está en este otro trabajo, se ha ahorrado una viñeta, pero es verdad que no parece un pegote, está integrado en la obra, sí. Después de acabar la trilogía, ¿qué pozo deja en ti? A ver, Tim, llevas como más de 10 años viviendo esta trilogía. Viviendo de esto. Sí. No, viviéndola, no viviendo. Sí, porque viviendo de esto no. Llevas viviendo la vida de 4 poetas y sus dramas. ¿Y qué experiencias dejan? El pozo que me deja no es muy positivo. Porque, o sea, quiero decir, efectivamente el tiempo, ¿no? Como decimos, hace poco le leía una entrevista a uno de mis héroes musicales, que es Ian Anderson, de Jethro Tull, que decía que cómo es posible, que le decía al entrevistador, bueno, señor Anderson, ¿cómo no para de sacar un álbum tras otro? Y dice, hombre, claro, porque es que el tiempo se pasa, y cuando eres más joven no te das cuenta, te crees que vas a tener toda la vida para grabar tu segundo disco, o tu tercero, o tu primer cómic, o tu segundo, y luego parece que todo se va acelerando un poco más. Entonces dices, sí, es que si no sigo haciendo cosas, me muero. Pues aquí ese pozo que me ha dejado es ese, que no he sido consciente de que ha pasado mucho tiempo. Que entonces me he dado cuenta que entre el primer libro de Lorca y este de Los Machado pasan, como dices, pues casi 10 años, y menos mal que los he hecho, porque también me podría haber pasado mucho tiempo pensando o diciendo que los iba a hacer y no hacerlos. Digamos que lo que me pasa es que el pozo que me deja es que cuando eres más joven, crees que ese tiempo que tienes ahí parado para hacer todo lo que quieras va a estar ahí siempre. Y no lo está. No está. No lo está. Y darse cuenta es terrible. Y estoy ahora en esa fase. Mira, enlaza con la primera pregunta. ¿En qué estado estás? Estoy ahí. Es horrible. Pero es un poco de vacío también, ¿no? Después de haber dado... Pero eso te suele suceder con cada obra normalmente, ¿no? Sí, bueno, cuando la terminas es como que ya... Además, como pasa tanto tiempo desde que la entregas hasta que se produce, es como que hay una separación como que no es tuyo ya. Incluso te cuentan cosas de la obra que no te acuerdas. Llegas asociado, una sensación ya a la promoción. Y ahora ya... ¿Quién hizo esto? Me tengo que estudiar otra vez mi propio libro porque no me acuerdo. No te acuerdas. Claro. Pero lo que sí que está claro es que esto hace así. Y lo digo desde el punto de vista gráfico, vista de guión. O sea, empiezas muy bien, continúas súper bien y acabas ya del palo de voy a dar aquí todas las experiencias que he hecho con estos dos, grabarlos. Muchas gracias. Y Cuando se está arriba solo queda un camino, que es hacia abajo.
¿Cuál es la perspectiva que tienes ahora? Porque ahora, si este cómic tiene lo que creo que va a tener la fama que va a tener, yo creo que desde mi punto de vista crítico, yo creo que ahora te miraremos con lupita. Joder, pues entonces, pues ya, yo voy a caer, ya está. No creo. ¿Tienes seguro que tienes alguna cosa? Sí, no, sí, realmente desde hace tiempo que hago varios trabajos simultáneos, entonces me cuesta a veces, para lo que el lector representa este Machado, por ejemplo, para mí es esto, pero es también otro libro que he hecho en paralelo, otra cosa, entonces a veces un poco una esquizofrenia gráfica un poco, ¿no? Decir, vale, ¿esto dónde está? ¿En qué momento? Vale, esto lo estoy haciendo ahora, pero va a salir dentro de 2 años, o al revés, o esto que hice hace 2 años sale ahora, y cuesta ubicarte un poco, pero sí, espero seguir ahí. Tengo que avisar que esta pregunta me la ha pasado la editora. Una trilogía desde el punto de vista femenino con María Zambrano, con Maruja Mayo. ¿Te lo plantearías? Sería fantástico, sí. Lo que pasa es que creo que ya hay grandes autoras en España que están trabajando sobre muchas artistas mujeres y creo que ese es un poco su espacio. Que tú das la idea. Sí. Chicas autoras, hacerlo. Claro. De hecho, bueno, yo en el propio libro de los Machado ya se reivindica bastante la figura de la madre, de la abuela, y de hecho la propia portada tiene muchas interpretaciones, porque esa figura femenina que aparece al fondo, pues como tiene la cara no se le ve, pero tiene las manos en la cabeza. Entonces es un poco... Se está llevando las manos en la cabeza de verlos a ellos dos. Joder, estos dos. ¿O qué? ¿Qué está...? Es verdad que la madre de los Machado fue muy importante. Claro, entonces su educación. quería reivindicarlo también y espero que quede así en el libro. Sí. Pues ahora empezarás el proceso de promoción, el proceso de presentaciones, o sea, te vas a patear toda España presentando el cómic, pero ¿nos puedes adelantar alguna cosa de lo que tengas en un futuro planeado? Sí, bueno, puedo dejar un pequeño aperitivo sin mencionar nombres concretos, pero digamos que sí, seguimos en esta onda histórica con un trabajo en el que estoy muy ilusionado. Ahí. Pues tengo muchas ganas de leerlo. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí en CD Comic. Muchas gracias. Y atentos de nuevo al próximo programa porque estará directamente, se hablará de la novela gráfica Una educación oriental de Charles Berberian. Así que os invito a todos a que veáis CD Comic en Planeta Comic. Hasta luego.